Vamos a ir a la palabra del Señor, Lucas capítulo 9, verso 23. Nuestro tema de esta noche es aprender a caminar con Jesús. Lucas capítulo 9, verso 23, dice así: Después les dijo a todos: si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Vamos a repetirla otra vez, aquí la tienen también. Y decía a todos, digámoslo todos, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos que envíes sobre nosotros al Espíritu Santo para que nos dé luz y claridad al corazón, al entendimiento, a nuestra vida, para seguir a Jesús, para aprender a caminar con Jesús todos los días de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos para que nuestra vida cambie totalmente al caminar con Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Si alguno quiere ser discípulo mío, dice Jesús. Ser discípulo es ser un aprendiz, alguien que está aprendiendo del maestro. Jesús es el maestro, el que nos enseña. Y estamos hablando de aprender de Jesús, aprender a caminar con Jesús todos los días de nuestra vida. Eso fue lo que sucedió, al menos con los primeros 12 discípulos, que dejándolo todo, se fueron para ir con Jesús, para seguir a Jesús. Y caminaron con Él y convivieron con Él, lo escucharon hablar, enseñar, compartir, lo vieron comer, lo vieron descansar, lo vieron dar enseñanzas, lo vieron hacer milagros, lo vieron sanando enfermos, lo vieron liberando cautivos, lo vieron haciendo toda clase de maravillas divinas y caminaron con Jesús, fueron sus discípulos, vieron cosas extraordinarias. También llegaron a ver la cruz, por supuesto, pero una cruz de victoria, una cruz de gloria, como sabemos hoy en día. Y acá en este pasaje, en este versículo, de manera especial, Jesús le habla claro a los discípulos y a nosotros sobre como las condiciones necesarias para caminar con Jesús. Ahí están las condiciones, las exigencias. Si alguien quiere caminar con Jesús, necesita vivir esto. Y comienza diciendo eso, ¿no? Si alguien quiere, si alguno quiere, lo cual nos está hablando de libertad, no de imposición, no de obligación. Es si alguien quiere, es si tú quieres, es una propuesta, es la mejor propuesta. Jesús lo sabe. Jesús sabe que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es seguirlo a Él. Pero Él es tan especial que aún sabiendo eso, no se nos impone, no nos obliga, sino que nos da la libertad. Esa es la libertad humana, el libre albedrío, el poder que Dios nos ha dado. El poder más grande que Dios nos ha dado es el poder de las decisiones que tomemos en la vida. Decisiones que nos cambian y que traen consecuencias para nuestra vida, para bien o para mal. Por eso Jesús dice: si alguno quiere, es algo libre, es algo de tu libertad, no es una imposición. Y esta noche nos está diciendo aquí igualito a cada uno de nosotros: si alguno quiere, si Camilo quiere, si Marcela quiere, si Sandra quiere, si Javier quiere, si alguno quiere. No es imposición, no es obligación. Si alguno quiere, pero eso sí te hablo muy claro, ¿qué se necesita?
No es Jesús un motivador de esos que solamente presentan cosas, no sé, ¿cómo? Positivas, emotivas, no sé, como para tratar de ganar adeptos, como que vente conmigo y serás millonario, vente conmigo y te haré, no sé, conquistar el mundo, vente conmigo y te daré todo el oro y la plata del mundo. No viene con esos ofrecimientos, viene con semejante belleza que estamos viendo ahí. Si alguno quiere venirse conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así de primerazo no es que eso suene muy atrayente, ¿o sí? Así de primerazo, no tanto, no tanto. Pero tiene que ser que Él es muy atrayente, demasiado atrayente, demasiado fascinante para que uno diga, bueno, ¿sabe que sí? Listo, no importa, hay que negarse, lo voy a hacer. Hay que tomar la cruz, lo voy a hacer. Hay que seguirte, lo voy a hacer. ¿Por qué? Tiene que ser que hay algo muy especial en Jesús. Tiene que ser que hay algo muy especial en Él para que alguien diga, sí, lo voy a hacer, voy a seguir a Jesús, voy a hacer lo que Él dice, con tal de tenerlo a Él en mi vida, con tal de estar con Él en mi vida. Eso es como cuando alguien, no sé, cuando están en su conquista y demás, y le ponen exigencias. Yo no me voy a casar con un vago, con un holgazán, con un perezoso, con yo no sé qué más cosas. Y entonces, ¿qué le toca? Estudiar, trabajar, todo. Ponerse en forma para que le pongan atención. Eso, algo así. Pero ¿por qué? Porque es algo que realmente quiere, desea. Aquí es Jesús, aquí es el Señor y vale la pena por Él asumir esas exigencias con tal de estar con Él. Tiene que haber algo grandioso en Él. Pero entonces Él pone claras las condiciones y aquí aparecen 3 condiciones y las comento brevemente. Primero dice, olvídese de sí mismo, o mejor, niéguese a sí mismo. ¿Cómo entendemos este niéguese a sí mismo? Es sencillo, es aprender a decir no cuando hay cosas que van contra el proyecto de Dios en mi propia vida. Aprender a decir no cuando hay cosas que van contra el proyecto del reino de Dios en mi vida, contra mi propio bien. Niéguese a sí mismo tienes que aprender a decir no. Si tú quieres caminar con Jesús todos los días, tienes que aprender a decir no, a saber decir no. ¿Cuándo? Tú sabes cuándo. ¿A qué cosas? Tú sabes a qué cosas. Tienes que aprender a decirle no. Y Jesús por eso es clarísimo desde el principio. Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo no es que no te valores, que no te aprecies, que tú no vales nada, que tú eres lo peor de este mundo, que no tienes importancia. No es en ese sentido. Es todo lo contrario. Es que tú vales tanto, vales tantísimo que no le puedes decir sí a todas las cosas. Porque puedes echar a perder tu valor, puedes echar a perder tu propósito, tu destino, tu misión. Vales tanto que tienes que aprender a cuidarte a ti mismo y si es necesario negarte a ti mismo, aprendiendo a saber decir no a lo que te daña, no a lo que te destruye, no a lo que te aparta de Dios, no a lo que va contra el reino de Dios o los valores del reino de Dios. Un ejemplo,
Cuando no recibieron a Jesús en un lugar y los discípulos se enojaron y ¿qué dijeron? Ah, Señor, que hagamos que caiga fuego sobre esta gente pagana, idólatra, no sé, mala porque no te recibieron. ¿Y qué dijo Jesús? No, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a destruir, vine a salvar, así que no. ¿Qué dijo Jesús? No. ¿Y qué le tocó a los discípulos? No, no. Ah, porque el camino de Dios y caminar con Jesús no es andar en venganzas, no es así, no es vengativas, no es con resentimientos, no es con ofensas, no es con heridas, no es con humillaciones, no es con violencia, no es con maltrato, no es con injusticia, no es así. Entonces, no a todo se puede decir que sí. Y hay muchas cosas a las que tenemos que decir no. Piensa en, no sé, en los cobradores de impuestos que Jesús llamó. Tenían que escoger. Nos quedamos con todo este dinero, aunque sea fruto de la corrupción, aunque sea fruto de la injusticia, o nos vamos con Jesús que está con la justicia y con la bendición. Entonces tuvieron que decirle no a eso, no a lo corrupto, no a lo injusto y sí a lo de Dios. Y siempre es así. Ese niéguese a sí mismo es que tú tienes que aprender a decir no. Yo sé que no es la motivación más ¿cómo se llama? Comercial de cualquier predicador. Aprende a decir no. Sería mejor que le dijeran, aprende a decir que sí, todo positivo, positivo, sí. Pero hay que aprender a decir no. Hay que saber decir no frente al mal. De eso se trata. Frente al mal, aunque tú sientas que te sientes afectado, aunque tú sientas que estás como perdiendo eso. Uy, es que estoy perdiendo ese montón de plata. Uy, es que estoy perdiendo, no sé, todo lo que uno piensa que está perdiendo. Pero es aprender a negarse a sí mismo. Bueno, como cuando alguien tiene una dieta especial, ¿no? Y no puede comer de todo. Y entonces le toca aprender a decir también que no, porque sabe que si come de eso y se excede en eso, problema. Se va a enfermar, se va a poner mal. Entonces, no, pues toca no, aprender a decir no. Eso es para caminar con Jesús, hay que aprender a decirle no a ciertas cosas en la vida. Pero para que ustedes no digan que todo es no, la segunda enseñanza es aprender a decir sí. Diga conmigo, aprender a decir no. Y aprender a decir sí. Muy bien. Hay que saber cuándo y a qué decimos que no y cuándo y a qué decimos que sí. Muy bien. La segunda, dice Jesús, tome su cruz y sígame. No, pero usted solo nos va a dar palo. Jesús solo nos da palo aquí. O sea, fuera de que aprenda a decir no a cosas, ciertas cosas, ahora me dice que le diga que sí. Mire, aquí me está diciendo que le diga que sí. ¿A qué cosa? A la cruz. ¿A la cruz qué hay que decirle? ¿O no? ¿Sí o no? Muy bien. Jesús está diciendo que a la cruz hay que decirle sí. Por eso dice, cada uno tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día, o sea, cada día hay una cruz, hay que cargar la cruz y sígame, eso es lo tercero. Pero a la cruz hay que decirle que sí. A la cruz, como dice una canción, hay que abrazarla. Hay que abrazarla, hay que besarla, hay que quererla. No, pero ahora sí Jesús está loco y esta propuesta está demasiado loca. Es todo lo contrario a lo que el mundo nos está proponiendo.
¿Cómo así que decirle sí a la cruz? ¿Cómo así que abrazar la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Qué nos está queriendo decir Jesús? ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento de salvación. Jesús nos salvó en la cruz. Jesús nos salvó en la cruz, muriendo en la cruz para nuestra salvación. Cuando Jesús está diciendo que tomes tu cruz cada día y lo sigas, te está diciendo que todos los días tomes tu salvación y camines en tu salvación, para que no te pierdas, para que no te condenes. Es en un sentido positivo el cargar la cruz. Pero ¿qué es la cruz? Es esta enfermedad. Dios me mandó esta enfermedad y esa es mi cruz. No, Dios no manda enfermedades. Esa no es tu cruz. Dios me mandó estos problemas. No, esa no es tu cruz. Dios no manda problemas. Nosotros nos metemos en problemas. Nuestras decisiones nos llevan a situaciones problemáticas. Y Dios está ahí es para ayudarnos a resolverlas y a salvarnos aún en medio de los problemas. Es distinto. Dios nos ama tanto y es tan bueno que no tiene tiempo ni el menor interés en enviarnos males como enfermedades o problemas o sufrimientos innecesarios. Y digo esto porque de pronto estamos teniendo sufrimientos innecesarios. Alguno dirá, no, o sea que el camino de Dios es puro sufrimiento. Déjame decirte que no, es precisamente para quitarnos el sufrimiento, para librarnos del sufrimiento. Él sufrió para librarnos de los sufrimientos, pero todavía sufrimos porque tomamos malas decisiones en nuestra vida, porque todavía no hemos aprendido a caminar con Jesús. Pero lo que Dios quiere para nosotros no es sufrimiento, no es muerte, no es nada malo para nuestra vida. Todo lo que Dios quiere para nosotros es vida, salud, paz, bendición, gozo, abundancia, libertad. Todo eso lo quiere Dios para nosotros. Así que Él no es el que envía males a nuestra vida. Pero en este mundo, para ser libres de los males, hay que cargar la cruz. ¿Cuántos quieren ser libres de los males? Hay que cargar la cruz. Es que cuando Jesús está diciendo, toma tu cruz cada día, no es que te esté diciendo, te quiero ver bien cargado y pesado y sufriendo. No, es todo lo contrario, te está diciendo, te quiero salvar. Y porque te quiero salvar, toma tu cruz de cada día. ¿Cuál es esa cruz entonces de la que estamos hablando? Con la ayuda del Espíritu Santo para hacerme entender y que todos podamos entender. La cruz es para salvación nuestra. Muy bien, no es para condenación. O sea que si alguno deja su cruz o no toma su cruz, está en peligro. Se puede perder su vida, se puede perder su alma. Pero Jesús dice, cada uno tome su cruz y sígame. Esa cruz es como una señal, como una garantía de salvación para nosotros. Un cristiano sin cruz no es cristiano verdaderamente. Un cristiano que le falta la cruz, le falta todo, le falta Cristo. Así que se necesita tener la cruz, cargar la cruz. ¿Cuál es esa cruz entonces? ¿Qué clase de cruz es esta?
Estamos diciendo que es una cruz salvadora, para salvación, para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué representa entonces esta cruz desde la óptica divina? Desde la óptica divina representa eso, salvación, representa eso, vida, representa eso, salud, representa eso, libertad, representa eso, esperanza, representa esto, fuerza de Dios y poder de Dios. ¿Cuántos quieren eso en su vida? ¿Vamos a tomar la cruz o no? De acuerdo a eso, hay que tomarla. ¿Vale la pena tomarla o no? ¿Qué dice Jesús allá? Me cambiaron la... Muy bien, ¿qué dice Jesús? Dice, toma su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Pero no es un sentido negativo, nosotros lo hemos malinterpretado. Nosotros es como que echarnos un bulto allá encima y entonces Dios nos quiere oprimidos. Ese es un buen ejemplo, hay que tomar la cruz. Hay que tomarla. Wow, gloria a Dios, eso está bien. Hay que tomarla porque es una cruz salvadora. Diga conmigo, la cruz es salvadora. La cruz salva. La cruz libera. Hay poder en la cruz de Jesús. Hay vida en la cruz de Jesús. Necesitamos aprender a tomar la cruz del Señor todos los días de nuestra vida. No es para cargarnos o recargarnos, sino para salvarnos y sanarnos, hasta para protegernos y defendernos del mal, porque el mal puede venir contra ti con un ejército, pero cuando tú vas con la cruz por delante, ese mal termina siendo derrotado, termina siendo vencido por el poder del Señor. De eso se trata. ¿Cuál es esta cruz entonces que hay que tomar todos los días? Sí, es un peso, sí es una carga, puede significar en algún momento un sufrimiento, un dolor, pero es todo lo que, como esta cruz es salvadora y es para entrar al reino de los cielos, entonces esta cruz, digamos que contiene todos los valores del reino de Dios. O sea, el amor, el perdón, la gracia, la esperanza, la misericordia, la salud, la libertad, todo lo bueno está ahí en la cruz. Pero si a ti el mundo no te cree y a ti el mundo te rechaza y te desprecia, porque tú vas con ese mensaje, con esa buena nueva del amor, del perdón, de la misericordia,
y el mundo te rechaza, el mundo te maltrata, el mundo te ofende, el mundo te persigue, ¿qué haces tú? ¿Te mantienes en ese mismo amor, en esa misma verdad, en esa misma misericordia o renuncias a ella? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te mantienes o no te mantienes? Muy bien. Ahí cuando te mantienes, esa es tu cruz. Esa es tu cruz. Cuando a pesar de que a tu alrededor hay mucha injusticia y gente diciéndote que seas injusto, pero tú te mantienes obrando en justicia, esa es tu cruz. Esa es tu cruz. No es tu cruz si tú te dejas ganar y entonces dices, ah, sí, todo el mundo es injusto, todo el mundo aquí hace trampa, yo también voy a ser injusto y yo también voy a hacer trampa. Ahí dejaste la cruz. O por ejemplo, Jesús y el reino de Dios te dicen, perdona, perdona las ofensas, perdona a los que te han hecho daño. Pero el mundo y la gente a tu alrededor te dice, no perdones, ¿qué vas a perdonar? ¿Por qué vas a perdonar? No seas tonto, no seas bobo, desquítate, véngate, no sé qué, no perdones. Esa es tu cruz. Si tú decides no perdonar y te dejas llevar por el mundo, botaste la cruz. Pero si tú dices, a pesar de que el mundo, las circunstancias y las cosas me están diciendo que no perdone, yo abrazo la cruz y decido perdonar. No importa, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y perdonó todos mis pecados. Me duele muchísimo, me lastimó muchísimo, pero yo me aferro a esta cruz de perdón y perdono a los que me han hecho daño. Esa es mi cruz. Esa es mi cruz. Entonces, cargar la cruz de cada día es como asumir los valores del reino de Dios en nuestra vida y no renunciarlos nunca, a ningún costo, a ningún precio. Por más que me presionen, por más que me influencien a otra cosa, por más que me quieran cambiar la vida negativamente, no lo acepto, no lo permito y me aferro a Dios y a sus valores y a su enseñanza y a su palabra, y esa es mi cruz en el mundo. ¿Cómo sabes en este mundo que hay una persona que sea cristiana? Cuando lleva su cruz. O sea, cuando no le devuelve mal por mal a los otros. Lleva su cruz. Cuando perdona, está llevando su cruz. Cuando en vez de quedarse cómodamente y plácidamente se gasta y se desgasta por el prójimo, por amor a Dios, por amor a la gente y sirve, está cargando su cruz. Cuando en vez de aprovecharse de los otros no sé, por su conocimiento, por su posición, se dedica a servir a los otros, está cargando su cruz. Cuando en vez de ser deshonesto, de robar, de hacer ese tipo de cosas, es honesto, es limpio, es justo, es transparente, está cargando su cruz, sí. Ah, sí, porque es que si yo soy deshonesto voy a tener más riqueza, más dinero, más poder. Sí, pero injustamente, sí, pero deshonestamente. Así que prefiero no tener tanto, tener menos, pero tenerlo bien, tenerlo honestamente. Esa es mi cruz. Estoy siendo fiel al Evangelio de Jesucristo y a la palabra de Dios, aunque me cueste, aunque sea difícil para mí, aunque sea duro para mí. Esa es mi cruz. Entonces aprendo a decirle no a lo que son cosas contrarias al reino de Dios y aprendo a decirle sí a la cruz, porque en la cruz están los valores del reino de Dios. El amor, la vida, el perdón, todo lo demás que ya hemos dicho. Entonces yo aprendo a caminar con Jesús
diciendo no a lo que le debo decir no y diciéndole sí a lo que le debo decir que sí. Y eso es lo que me distingue como cristiano auténtico, que estoy cargando la cruz, que estoy siendo diferente, que estoy siendo un signo de contradicción en el mundo. Los seguidores de Satanás no tienen cruz, ninguna cruz, no les gusta la cruz. ¿Por qué? ¿Cómo viven? A sus anchas, a sus gustos, a sus placeres, a sus desórdenes. A todos se le dice que sí, eso no importa. Y se pierden. El verdadero seguidor de Jesús y el que va para el reino de Dios aprende que no a todos se le dice que sí y no a todos se le dice que no. Se le dice que no a lo que es contrario a las cosas de Dios y se le dice que sí a lo que es de Dios, aunque signifique un sacrificio para mí, una renuncia para mí, de pronto quizás un sufrimiento para mí, sí, pero es salvador y liberador para mí, salvador y liberador de todo mal. ¿Me hago entender? Esa es la cruz. ¿Vale la pena cargar la cruz? Vale la pena. Nos la vendieron, no sé si negativamente, pero es lo más positivo. La cruz es positiva, no es negativa. Es positiva, es buena. La cruz hay que abrazarla, hay que amarla, hay que cargarla. Jesús lo enseña. Jesús nunca enseña nada malo para nosotros. Él quiere todo lo bueno. No es que nos quiera ver pesados y sobrecargados. Al contrario, nos quiere es liberar y sanar y salvar. Entonces tú le dices: Señor, tengo montones de problemas de salud, de familia, de pareja, de economía, de finanzas, de montones de problemas, de estados de ánimo. Y fuera de eso usted me dice que cargue la cruz. O sea, ¿me quiere ver peor? Y Jesús nos diría: te doy la cruz justamente para que por esa cruz te liberes de tu depresión, de tus deudas, de tu enfermedad y de todos tus males. Para eso te la doy. Para eso es la cruz. Es una cruz salvadora, es una cruz liberadora para nosotros. Amén. Hay que amarla, hay que quererla, cuesta, pero es nuestro distintivo. Cristianos que no le decimos sí a la cruz de Cristo, no somos verdaderos cristianos. Seremos cristianos de nombre, seremos cristianos de apariencia, seremos cristianos de espectáculo, cristianos de show, cristianos de tarima, cristianos de lo que sea, pero no de verdad. ¿Sí? El verdadero cristiano carga con su cruz. Y su cruz es fidelidad al reino de Dios. Eso es la cruz. Fidelidad a Dios, esa es la cruz. Si usted está siendo fiel a Dios y al reino de Dios, usted está cargando su cruz. Porque en este mundo todavía no todo es reino de Dios. Y en este mundo usted va con el reino de Dios y va a encontrar oposición, adversidad, rechazo, incomprensión, persecución, burla, crítica, desprecio. Esa es la cruz. Si usted, a pesar de todo eso, se mantiene fiel a Dios y a los valores del reino. Si usted dice: no, tanta crítica, tanta burla, tanto rechazo, tanto problema, yo mejor también me uno a todos ellos, ahí usted, ¿qué pasó? Perdió su cruz. Ya. Se volvió igual a todo el mundo. ¿Me hago entender? La cruz nos diferencia, la cruz nos distingue, la cruz nos hace auténticamente seguidores de Jesucristo nuestro Señor, y de esta cruz que representa todos los valores del reino, y que por esos valores del reino vale la pena hasta morir, como lo hizo Jesús, porque eso fue lo que él hizo. Cuando a él lo persiguieron, cuando a él lo criticaron por todo su mensaje de amor, del reino de Dios, de todo eso, ¿qué pudo haber dicho? No, ya, no, borrón y cuenta nueva, ustedes tienen razón, cojámosla suave,
yo no quiero problemas acá, ya, no hay problema y ya, hubiera podido renunciar a eso y decir, Jesús, yo mejor me quiero ir a descansar a las islas griegas, voy a ir a visitar las pirámides de Egipto y hacer otras cosas. Pero no, él se mantuvo en su opción por el Padre, por el reino de los cielos y por el amor y el perdón. Por eso me van a despreciar. Bueno, desprécienme, no voy a cambiar de parecer por eso. Por eso me van a juzgar y a condenar. Bueno, háganlo, no voy a cambiar por eso. ¿Se atreven a flagelarme y a latigarme por eso? Bueno, háganlo, pero no voy a renunciar a eso. Es que me van a clavar en una cruz. Bueno, háganlo, no voy a renunciar a eso. ¿Me hago entender? Esa fue la cruz de Jesús. Y murió. Wow, murió. Murió en la cruz, fiel al Padre. Y precisamente porque murió fiel al Padre, sin renunciar al Padre y al reino y a los valores del reino, el Padre, que es vida y no muerte, lo resucitó de entre los muertos. Y yo te digo también a ti, que si tú eres fiel al Señor, aunque pases por las pruebas, aunque pases por las dificultades, aunque experimentes desprecios, rechazos, burlas, incomprensiones, pruebas y más pruebas, pero si te mantienes fiel a Dios, hay un momento en que ese mismo Dios al que le has sido fiel te va a levantar en victoria, te va a resucitar, te va a bendecir. Amén. Aprende, si quieres caminar con Jesús, aprende a decir no a lo que tienes que decirle no y aprende a decirle sí a lo que tienes que decirle sí. Dile sí a la cruz, que decirle sí a la cruz es decirle sí a la salvación, sí a la vida, sí a la sanación, sí a la liberación, sí a la protección, sí a la provisión, sí a la abundancia, sí al reino de Dios. Amén. Decirle sí a la cruz es decirle no a la muerte, no a las tinieblas, no a la maldad, no al pecado, no a la enfermedad, no a la ruina, no a la pobreza, no a las deudas, no a la depresión, no a la angustia, no a los odios, no a las venganzas, no a todo eso. Amén. Aprende a decir sí y aprende a decir no. Y lo tercero dice, ¿cuál es? Y sígame. Si alguno quiere seguirme, venirse conmigo, hay 3 condiciones. La primera, niéguese a sí mismo, aprenda a decir que no. Segunda, tome su cruz cada día, aprenda a decir sí a Dios y pague el precio de decirle sí a Dios. Decirle sí a Dios tiene un precio, esa es la cruz. Decirle así a Dios, Él vale mucho, así que eso tiene un precio, pague su precio. Y cargue su cruz cada día. Dios no quiere gente mediocre. Dios no quiere gente tibia. Dios no quiere gente que no valora las cosas, sino que sabe lo que verdaderamente vale y lucha por eso. Y da la vida por eso. ¿Creen que el reino de los cielos es cualquier cosa? No, es lo máximo. Por ese reino vale la pena darlo todo. Amén. Ese es cargar la cruz cada día. Y lo tercero es muy importante. ¿Qué es? Sígueme. Muy bien. Yo ya aprendí a decir que no y aprendí a decir que sí. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Caminar, moverme, seguir, vivir, caminando. Sígame. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, ¿qué les dijo? Sígueme. Sígueme, ¿qué les dijo? Sígueme, sígueme. O sea, es para caminar con Jesús. ¿Cuántos quieren aprender a caminar con Cristo? Amén, muy bien. Es algo dinámico, es algo de movimiento.
no es algo monótono, no es algo rutinario, no es algo cuadriculado, no es algo aburrido. Es un camino donde pasa de todo en ese camino, pero voy con Jesús. Esa es la diferencia. Yo me puse a mirar los evangelios, de manera especial este evangelio de Lucas, y me puse a mirar, bueno, ¿y cómo fue ese caminar con Jesús para ellos, para los discípulos? Y encontré cosas como estas, absolutamente sencillas. Jesús fue a Cafarnaún, una ciudad, sus discípulos fueron con él a esa ciudad, estuvieron con él ahí. Luego Jesús fue a una sinagoga, o sea, caminar con Jesús implicaba estar en la ciudad, también ir a la sinagoga, porque Jesús entró a la sinagoga, entonces vamos a la sinagoga, hay que ir a la iglesia, muy bien. También entró a la casa de Simón Pedro, entró a la casa de la familia, entonces también hay que ir a la casa de la familia allá, y la suegra estaba enferma y la sanó. Muy bien, entonces hay que también ver cómo se sanan los enfermos. Después, a la puesta del sol, estaba a la puerta de la ciudad y allá también sanó enfermos. Después se fue a un lugar solitario. Con Jesús se está en familia, se está con mucha gente, también se está a solas en el lugar solitario. Después al otro día se fue a las orillas del lago de Genesaret. Entonces también se fue a la playa, también hay playa, hay brisa, mar, y ahí también estaba Jesús a las orillas del lago y viendo las aguas y enseñando, y hubo pescas, bueno, todo eso. Después se le acercó un enfermo de lepra, y con el enfermo entonces fue compasivo, misericordioso, y lo sanó. Después un paralítico, y también lo perdonó y también lo sanó. Después se encontró con un hombre que cobraba impuestos y no lo juzgó, no lo condenó, más bien lo invitó a que lo siguiera, y ese hombre se levantó y lo siguió. Y entonces se unió otro al grupo y lo aceptaron. Después les habló del ayuno también, así que no todo era comida, también había que ayunar. Bueno, les habló del ayuno, pero también les dijo que si el novio está con los invitados a la boda, entonces no hay que ayunar, entonces no ayunaron. Muy bien. Y también les dijo que había vino nuevo y que el vino nuevo se echaba en cueros nuevos, y entonces que había que dejar los odres viejos y tener los cueros nuevos. Entonces hay que hacer eso también. Y entonces caminar con Jesús es aprender también a beber vino. ¿Qué está diciendo, Padre? Sí, aprender a caminar con Jesús es aprender a beber vino, el mejor, el más bueno de todos, el vino nuevo del reino de los cielos. Sí, y el vino representa alegría, representa salud, representa bendición. Y después volvió a entrar a una sinagoga. Como que hay que ir con frecuencia a la sinagoga, hay que ir con frecuencia a la iglesia. Si yo quiero caminar con Jesús, muy bien. Después se fue a un cerro a orar. Bueno, hay que subir montañas, y con todo lo que implica subir una montaña, el esfuerzo, el sudor, el sacrificio, el cansancio, la prueba, muy bien. Y además de eso, orar. Con Jesús se ora. Yo quiero aprender a caminar con Jesús, hay que subir montañas. Yo quiero aprender a caminar con Jesús, hay que aprender a orar. Y entonces le decimos, Señor, enséñanos a orar, y el Señor nos enseña a orar, cómo se ora. Todo esto es un aprendizaje. Después bajó de la montaña y allá se puso a enseñarles y dio tremenda enseñanza. Con Jesús se sube y con Jesús también se baja. Hay que aprender que con Jesús no siempre es arriba, no siempre es abajo, a veces se sube, a veces se baja. Se va al lago y se va al sembrado, se va a la sinagoga y se va al campo, y se va a la casa de familia y se va a la casa del pecador, o sea, por todas partes. Y luego Jesús allá abajo enseña que hay que amar a los enemigos, que hay que hacerle el bien a los que nos odian, que hay que bendecir incluso a los que nos maldicen, que hay que hacer con los demás como queremos que los demás hagan con nosotros, y que si hacemos así, seremos verdaderamente hijos del Altísimo, porque el Altísimo hace salir su sol sobre buenos y malos. Y todo eso es un aprendizaje escuchando a Jesús. Para ser verdaderos discípulos de Jesús y para aprender a caminar con Jesús, entonces yo también tengo que aprender a ser bondadoso, no solo con los que son bondadosos conmigo, sino aprender a ser bondadoso incluso
con los desagradecidos y con los malos. Y que si yo aprendo a ser bondadoso incluso con esas personas, estaré siendo un verdadero discípulo de Jesús. También tengo que aprender que no debo juzgar a los otros, que no debo juzgar a los demás, que debo perdonar y Dios me perdonará, que debo dar y entonces Dios me dará, pero no me dará cualquier cosa, me dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante en mi regazo. ¡Wow! Y que con la medida que yo mida, así mismo seré medido. Si mido escasamente, escasamente seré medido. Si mido generosamente, generosamente seré medido. Si mido con odio y maldad, el maligno me medirá también. Pero si mido con amor y misericordia y compasión, así también Dios me medirá a mí. Y todo eso es aprender a caminar con Jesús. ¿Dónde se aprende eso? Caminando con Jesús, estando con Jesús. Bueno, también compartió con un capitán, un hombre del ejército, o sea, toda clase de personas. La samaritana, bueno, hay montones de textos, mucha gente reunida, muchos enfermos, un fariseo que invita otra vez a comer a Jesús. Todo esto fue lo que yo vi. Vino la parábola del sembrador. ¿Y el sembrador quién es? Jesús. Muy bien. ¿Y por dónde pasó el sembrador? Por un camino primero, luego él sembró ¿dónde? Entre piedras, y después ¿dónde? Entre zarzas y cizañas, y al final ¿dónde? En tierra buena. ¿Usted quiere caminar con Jesús? Usted tiene que saber que va a tener que aprender a caminar a veces entre piedras, a veces entre caminos así pedregosos, a veces entre zarzas, a veces entre cizaña, a veces entre todas esas cosas, pero por ahí va a caminar con Jesús y finalmente usted va a llegar a la tierra buena con Jesús. Amén. Con Jesús se pasa por todas partes. Hay que aprender a caminar con Jesús. En otras palabras, yo con Jesús no le tengo miedo a nada. Con Jesús no debo tener miedo de nada en la vida. Todo se puede pasar y todo se puede enfrentar en la vida con Jesús, caminando con Jesús. Si alguno quiere caminar conmigo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, aprenda a decir que no. Tome su cruz, aprenda a decir que sí a Dios y al reino de Dios, aunque cueste, y camine. Esto es caminando, esto es siguiéndome por todos los caminos, cruces, calles y caminos de la vida, caminando con Jesús y cambiando todo con Él. Amén. 3 últimas cosas del caminar con Jesús. Por razón del tiempo las digo brevemente y ustedes las oran y las meditan. Primero, fe. Segundo, poder. Y tercero, amor. Lo que yo veo aquí es que los discípulos que tuvieron que seguir a Jesús, tuvieron que caminar con Jesús por fe. El que quiera seguir a Jesús tiene que seguirlo por la fe. Con Dios se camina por fe y no por vista. Jesús no les dijo, síganme que les tengo playas, sinagogas, teatros, escenarios, coliseos. No, Él no dijo eso. ¿El qué dijo? Sígame solamente. No dijo a dónde, no dijo cómo, no nada. ¿Solo qué? Sígame. Si usted quiere caminar con Jesús, usted tiene que aprender a caminar por fe en Él. Con Jesús se camina por fe y no por vista. Y solamente cuando usted aprenda a caminar por fe es que va a terminar viendo, pero no cualquier cosa, viendo las maravillas de Dios en su vida. La fe trae las maravillas de Dios a su vida. Segundo, poder. Jesús hizo todos estos recorridos que yo mencioné ahorita y en todos ellos manifestó su poder. Porque a todos los que Él encontró les cambió la vida. Sanó enfermos, perdonó pecadores, cambió circunstancias, levantó paralíticos, curó a los leprosos, acogió a los marginados, a los pobres, a los pequeños,
a los humildes y en todos manifestó el poder. Si tú quieres aprender a caminar con Jesús, aprende que tienes que caminar con fe, número uno, y tienes que caminar, y más que tener, vas a caminar con el poder de Dios. Hay una diferencia entre caminar con Jesús o sin Jesús. Tú puedes caminar sin Jesús, muy bien, vas sin poder. Tú puedes caminar con Jesús, muy bien, vas con el poder de Dios. Amén. El poder está con Dios, el poder está con Jesús. Y la tercera es el amor, porque Jesús en todos los casos tuvo amor, tuvo compasión, tuvo misericordia. Así que por más poder no te infles mucho, no te vuelvas orgulloso, no te vuelvas vanidoso. Aunque estés con el mismísimo Señor en tu vida, que eso no te suba mucho los humos y que aprendas más bien a amar a todos con humildad. ¿Quieres aprender a caminar con Jesús? Aprende a caminar por fe y no por vista, por el poder de Dios y no solamente por las fuerzas humanas, y con el amor de Dios en tu corazón. Fe, poder y amor para caminar con Jesús. Ese camino nos va a llevar a la bendición. Ese camino nos va a llevar a la vida. Ese camino nos va a llevar al reino de Dios. Lo que nos espera no son las tinieblas. Lo que nos espera es la luz gloriosa de nuestro Señor. Por eso vale la pena hacer este camino, tomar este camino. Amén, aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Quiero invitarte que te pongas de pie en este instante, ponte de pie, levanta tus manos y oremos con esta canción, con una canción al Señor. Hay algo que tenemos que descubrir cada vez más y es aprender a caminar con Jesús. Acá estamos con Jesús. Cuando usted salga de aquí, tome conciencia que usted va siguiendo a Jesús y caminando con Él. Cuando usted llegue a su casa, tome conciencia que ahí va con Jesús. Cuando mañana esté en su trabajo, en su negocio, en su oficina, en su estudio, recuerde que está siguiendo a Jesús y está caminando con Él. Y eso significa que usted está aprendiendo a decir no a lo que tiene que decir no, por más pajaritos que le pinten. Si eso no es bueno, si eso no es de Dios, usted dice no a eso. Y usted aprende a decirle sí a Dios, sí a lo de Dios, sí a lo que es la vida, la verdad, lo bueno, lo honesto, lo justo, lo de Dios. Y no se queda ahí parado viendo cómo la vida pasa. No, usted se pone a caminar siguiendo a Jesús y haciendo que en la vida pasen cosas maravillosas, porque usted va caminando con fe, con el poder de Dios y con el amor de Dios. Usted no se va a quedar esperando que las cosas pasen. Usted va a hacer que las cosas pasen, porque usted va caminando con Jesús. Y las cosas van a pasar. ¿Qué cosas? La salvación, la vida, los milagros, la bendición de Dios en su vida va a llegar. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios, bendiga al Señor. Vamos a orar cantando. Mi vida nueva, antes de que la
desgaste años en mí. Dispuesto a lo que quiera, condúceme a esa tierra, a lo que sea, esa tierra buena. tú llámame a servir, llévame donde los hombres Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, Simplemente por no saber de ti. sí, es que ahí donde falta la alegría y la esperanza es por no saber de Jesús, es por no caminar con Él. Pero cuando aprendemos a caminar con Él, ahí llega la alegría, ahí llega la esperanza, ahí llega la vida y la verdad. El que quiera esto, niéguese a sí mismo, cargue, tome su cruz cada día y siga a Jesús. Porque haciendo eso, encontrará la vida, encontrará lo que más anhela su corazón. El mundo predica otro evangelio. No te niegues nada. El mundo predica otro evangelio. Bota la cruz, qué cruz ni qué nada. El mundo predica otro evangelio. ¿Qué andas siguiendo a Jesús? Haz lo que quieras y punto. Ese es el mensaje del mundo. Pero por ese camino son muchos los que se pierden. El de Jesús es el que salva. Nos dice cosas que en principio no nos gustan mucho, pero nos dice la verdad y nos dice lo que necesitamos realmente. Y yo prefiero eso. Si alguno quiere seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, amén y amén. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame, llévame donde los hombres necesiten necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Necesite mis
Mis ganas de vivir, donde falte la alegría y la esperanza. Simplemente por no saber de ti. Levanta tu mano derecha y juntos oremos. Digámosle: Señor Jesús, queremos aprender a caminar contigo todos los días de nuestra vida. Queremos, Señor, aprender a negarnos a nosotros mismos, aprendiendo a decir no a la muerte, al pecado, a la maldad, a la injusticia, a la violencia, a la corrupción, a la mentira, a los odios, a las enfermedades y a toda clase de males, aprendiendo a decirle sí a la vida, al amor, a la alegría, a la paz, a la cruz en este mundo, por fidelidad a Dios, a sus valores y a su reino. Aprender a decirle sí a la cruz, sí a la salvación, sí al perdón, sí a la sanación, sí a la liberación, sí a la vida nueva, sí a la conversión, sí a la bendición, sí a la justicia, sí a lo honesto, sí a lo recto, sí a lo bueno, sí a lo justo, sí a la misericordia, sí a la compasión, sí a la bondad, sí a la generosidad, sí a dar, a entregar, a servir, sí a Dios, sí a Cristo, sí al Espíritu Santo, sí a la cruz. Y aprender, Señor, a seguirte todos los días de nuestra vida, sin miedo a nada de lo que encuentre en el camino, sin miedo a las subidas, a las bajadas, a lo llano, a lo rocoso, a la tierra, al mar, a los aires, a las aguas, sin miedo a nada, porque tú vas conmigo, sin miedo al día o a la noche, sin miedo a nada, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan, me acompañan, porque tú eres mi pastor, mi Señor, mi Dios, y yo quiero estar contigo y seguirte todos los días de mi vida. Quiero aprender a caminar por fe y no por vista, porque sé que contigo es así, caminando por fe y no por vista, que si tengo fe, aunque no vea, finalmente yo veré con mis propios ojos, veré la grandeza y las maravillas de mi Señor en mi vida. Quiero aprender a caminar con fe y a caminar con el poder de Dios, porque no voy en mi nombre, sino en el nombre de Jesús, y con el poder de Jesús, y con el poder de Dios. Y sé que con ese poder puedo vencer todos los males, la enfermedad y hasta la misma muerte. Y quiero caminar amando, con amor, con compasión,
y misericordia para con todas las personas, para con todos los semejantes, haciendo siempre misericordia y compasión con todos, especialmente con los más pequeños, los más necesitados, los más débiles, los que más sufran, con amor hacia todos ellos. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Yo quiero aprender a caminar contigo de hoy en adelante, y sé que caminar contigo es toda una aventura, es toda una experiencia, con toda clase de circunstancias y de vivencias. Pero lo cierto es que tú eres el camino, la verdad y la vida, y tú me llevarás de bendición en bendición y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.